Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar acerca de la conservación de los derechos en materia de seguridad social. Es un tema muy interesante y que seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Iniciamos con este excelente programa. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta para iniciar este excelente programa acerca de la seguridad social, acerca de la conservación de derechos. Para ello he invitado a dos excelentes y prestigiados abogados, a los cuales les agradezco mucho que estén aquí en el programa, porque de verdad para mí siempre ha sido un honor tenerlos aquí. Muchas gracias. Y bueno, les presento obviamente de mi lado derecho, tenemos aquí a la doctora Yamilia Moncada, que es especialista en la materia de seguridad social. Muchas gracias. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Bien, también de mi lado izquierdo tenemos aquí al maestro Mauricio Murillo, que también conoce ampliamente la materia de seguridad social. Bienvenido. Muchas gracias, Héctor. Bien, pues platiquemos un poquito acerca de esto de la conservación de derechos. ¿Se conservan en macetas o cómo se conservan? En el refrigerador. En el refrigerador. ¿O qué sería esto como tal? Bueno, pues nos hemos encontrado muchas veces con que hay, en la actualidad hay mucho chico adulto mayor que lamentablemente no se puede pensionar porque cuando acuden al instituto justamente le dicen que se encuentra fuera de conservación de derechos. Entonces, quisiera yo partir desde este punto, la conservación de derechos, y dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver si yo ya cumplí los años cotizados? Yo ya trabajé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Del 80 al 2000, ¿no? Ya trabajé 20 años y del 2000 a la fecha, pues ya no he vuelto a cotizar. Ya cumplí los 20 años que me requiere como tal el instituto y no encuentro por qué no me pueda pensionar. La respuesta que le da el IMSS es que te encuentras fuera de conservación de derechos. Y esto quiere decir que si tú dejas de cotizar, obviamente tus semanas cotizadas son las que te permiten que tú, una vez que cumplas con los supuestos, el requisito mínimo en la antigua ley son 500 semanas, como lo comentábamos la vez anterior, pero el hecho de que dejes de cotizar por mucho tiempo hace que, voy a poner una analogía, que es como si metieras la comida al congelador. No te la puedes comer en ese momento. Lo que tienes que hacer es sacarla del congelador, esperar a que se enfríe y después ya la empiezas a cocinar. Es lo mismo con la seguridad social. Lo que tienes que hacer es sacar justamente tus semanas del congelador para que puedas tener derecho a la pensión. Pero ¿cómo se sacan del congelador? Pues tienes que volver a cotizar de nueva cuenta para reactivar tus derechos. Entonces la conservación... ¿Todo otra vez nuevo? Un año nada más. Bueno, ahorita voy a explicar todos los supuestos que hay. Aquí el detalle es que hay muchos que no quieren pasar por esta línea porque no se alcanza quizás a apreciar el por qué se tiene que volver a cotizar si tú ya tienes como tal estos años que anteriormente obtuviste y estuviste cotizando ante un patrón. Aquí la situación está en que pues es de vital importancia que estés vigente ante tus derechos y el término conservación de derechos es justamente eso, cuánto tiempo van a estar vigentes los mismos para que tú puedas ser sujeto a una pensión. Aquí el ejemplo voy a poner para poderlo ejemplificar, la cuarta parte de los años que tú has cotizado, voy a poner que el mismo ejemplo del 80 al 2000, si sacamos la cuarta parte de esto son 20 años, la cuarta parte son 5 años, no hay pierde.
pierde. Entonces, estos 5 años vienen siendo justamente el periodo que tú vas a tener conservado tus derechos. Siempre la cuarta parte de los años que tú has cotizado, en este ejemplo vendrían a ser 5, es la que te va a, de alguna manera, proteger para si tienes alguna invalidez o si dentro de ese inter cumples los 60 años de edad, pues te puedas pensionar sin necesidad de volver a cotizar con un patrón. Pero, ¿qué sucede si te tocaba cumplir los 60 hasta ahorita, hasta el 2017? Pues obviamente en el 2005 pues no tenías los 60 años, entonces en este ejemplo que estamos dando, su conservación de derechos solamente le alcanzó 5 años. Entonces, aquí se me confunde mucho la gente con lo que es la conservación de derechos y lo que es la continuación voluntaria, nada más meramente por las iniciales de las palabras, pero la conservación de derechos es el periodo que te va a asistir, donde van a estar vigentes los mismos. Y si tú dejas pasar este tiempo, pues obviamente hay que volver a reciclar todo y volver a cotizar de nueva cuenta. El artículo 150 de la Ley del Seguro Social te habla que si tú dejas de cotizar en un periodo de más de 3 años, como de 0 a 3 años, si tú reingresas a cotizar de nueva cuenta con un patrón, en automático se te reconocen tus derechos. No te tienes que esperar tanto tiempo. Es decir, si este chico, en el ejemplo que estoy dando, si él hubiera cotizado de nueva cuenta en el 2003, inmediatamente desde el día que él empieza a cotizar, se le reconocen todos los años hacia atrás. Si tú te pasas entre 3 y 6 años, ese periodo, se te reconocen tus derechos después de que cotices 26 semanas. Pero si tú te tardas más de 6 años en cotizar, tus derechos para volverlos a recuperar tienes que esperarte un año, es decir, tienes que volver a cotizar de nueva cuenta un año completito. Todo esto es de la antigua ley, ¿no? O sea, antigua ley prácticamente, la nueva ley te maneja también el mismo supuesto, pero las condiciones son distintas. Aquí lo importante es que hay una cantidad impresionante de adulto mayor que no se puede pensionar justamente porque están atorados en esta situación, donde pues tienen más de 60 años, nadie ya me los contrata y no se pueden pensionar si forzosamente no vuelven a cotizar por lo menos un año, porque son chicos que dejaron de cotizar ya más de 5 o 6 años. Tienen 15 hasta 20 años, me he encontrado. Y si ellos quisieran darse de alta, digamos, de forma... ellos quisieran empezar a aportar a Seguridad Social, ¿podría darse caso? No se puede aplicar la continuación voluntaria porque para llegar a la continuación voluntaria tienes que haber cotizado un año en régimen obligatorio. El régimen obligatorio es prácticamente igual a estar con un patrón. Y continuación voluntaria es donde yo por cuenta propia me doy de alta ante el instituto, pero con antelación yo ya coticé por lo menos un año dentro del régimen obligatorio, es decir, 52 semanas. Bien. Entonces, ¿Y no prescribe entonces nunca como tal esos derechos que tengo? O sea, no los puedo perder. Digamos, lo máximo es que yo, si dejé muchos años como tal de estar cotizando para poderlos reactivar, pues es un año que tengo que estar, por lo que entiendo. Pero, ¿y si yo ya dejé 20 años? O sea, no hay un tope máximo que digas, ¿ya perdiste todo? No, no es que pierdas, sino que tus semanas se congelan. Bien. ¿Sí? Quedan congeladas. Obviamente, para que vuelvas a reactivar esos derechos, tienes que volver a cotizar. Si no, o sea, es ahí donde está justamente esa es la duda. Oye, si yo tengo 30 años cotizando, no se pierden esos años, pero están congelados. El único antídoto para poder descongelar esos años es que reingresas a cotizar. Pero si tú ya tienes más de 6 años que dejaste de cotizar, forzosamente vas a requerir el año. Siguiendo pagando todo. Exacto. Sí, el tiempo fue menos de 3 años de lo que tú dejaste de cotizar. Yo dejé de cotizar en el 2005, todavía tengo ahorita en el 2015, ejemplo. Quiere decir que yo todavía, si yo entro a cotizar mañana, recupero en automático todo. Y si lo recupero, por ejemplo, o si, por ejemplo, nomás es ese último año como tal, pero ya me voy a jubilar, o más bien, ya me voy a pensionar como tal, ¿Cómo pueden sacar el balance o el promedio de cuánto me van a pagar? Ay, muy buena pregunta. Bueno, el IMSS te toma el salario promedio de los últimos 5 años. Entonces, si yo dejé de cotizar en el ejemplo que pusimos, del 80 al 2000, y ahorita reingreso a cotizar 2017, el IMSS me va a tomar el salario de 2017, del 2000, del 99, del 98, hasta juntar los 5 años, las 250 semanas. O sea, sería, por ejemplo, un año como tal, si es que son más de 6 años que dejé de cotizar,
más aparte los otros 4 de lo último que tuve. De lo último que tuve, exacto. Bien. Entonces, de ahí saco el salario promedio y con ese te pensión. Entonces, ahorita el problema más grande es que pues hay muchas personas que están dentro de este supuesto y la única manera en la que puedan pensionarse es reingresando justamente al régimen obligatorio para poder ser sujetos a la pensión. Si no cotizan un año, no hay manera. Si me aplican continuación voluntaria, no se las van a permitir, el sistema no lo permite porque la única manera en la que pueden tener acceso a la continuación voluntaria, que es donde uno va y se da de alta ante el instituto, y que hay que tomar en cuenta que la continuación voluntaria solamente te toma en cuenta el seguro de cesantía, invalidez, pero no te maneja salud, ni riesgos de trabajo, ni otro tipo de seguros. Entonces, la continuación voluntaria es un beneficio que como tal otorga el instituto para que tú por cuenta propia puedas darte de alta, siempre y cuando tengas un año cotizando en régimen obligatorio y que no hayan pasado más de 5 años desde la última vez que tú estuviste con este patrón. Si Entonces, yo quisiera, por ejemplo, el mismo ejemplo, ¿no? Estoy cotizando totalmente hasta el 2000, luego lo dejo de cotizar y me voy al 2010. Cotizo ya un año, se hace promedio para atrás, el 2010 más 2000 hacia atrás, digamos, para juntar los 5 años promedio. Pero si yo ya sé que va a ser una pensión baja por esa cuestión de que no tenía unos sueldos muy llamativos o algo, podría yo decir, no me quiero todavía pensionar. ¿es correcto? Hasta que pueda hacer un poco más de años con un salario mayor como tal. Sí, ahí es donde hay que analizar, porque hay personas que apenas si lograron los 10 primeros años que el instituto te requiere. Entonces quieren aplicar justamente esta estrategia. Dicen, bueno, reingreso para descongelar estas semanas cotizadas, reingreso un año y empiezo a pagar 2 o 3 años continuación voluntaria. El problema es que hay que ver costo-beneficio, porque claro que se puede hacer, pero va a depender de cuántos años tú hayas tenido o hayas logrado acumular. Si tú solamente lograste acumular los primeros 10 años que te requiere el instituto, lo que vendría siendo el diezmo que le pagas como tal al instituto, la base, no vale la pena que le inviertas porque no vas a recuperar la inversión. ¿En qué casos podría considerarse ya como una opción el aplicar la continuación voluntaria para efectos de poder aumentar el monto de mi pensión? Sabiendo que obviamente como voy a darme de alta con un salario bajo, porque ningún patrón te va a dar de alta con un salario topado, no, lamentablemente no se aplica esto, al momento en el que te vayas a pensionar, pues obviamente te van a tomar el salario promedio, como en la pregunta que me hacías, y el resultado va a ser un salario muy bajo. Entonces, ¿puedo aplicar la continuación voluntaria? Sí, pero ¿en qué casos valdría la pena? A partir de que tengan 20 años cotizados. Menos de 20 años ya es cosa en el supuesto muy personal que se analice y se valore, porque la inversión aproximadamente viene siendo como de 5,900 pesos actualmente, hablando sobre el salario de 1,826, porque este año no permitieron aplicar el salario de 2,000 pesos, que es el que correspondería con respecto al salario mínimo, porque están aplicando el de la UMA. Entonces, sobre un salario topado de manera incorrecta, que es el de 1,826, vendría siendo un pago mensual de 5,900. Ahora multiplícatelo por 12 meses, más o menos son 67,000. Por 5 años son como 300, casi 400,000 pesos más o menos. Entonces, para que en lugar de que te me vayas con 2,000 pesos, te me vayas con 10,000, es cosa de que posiblemente recuperas tu inversión en 2 años. Pero hay personas que rankean con 2,000 y se me van con 4,000 a pesar de que le invierten la misma cantidad. Entonces, no hay que ponderar y hay que sacar sus cuentas, ¿no? Exacto. Entonces, en casos donde sí ya empieza a haber un beneficio, son aquellos que tienen a partir de 20 años cotizados en adelante. Menos de 20 años hay que analizarlo, hay que hacer justamente este valor de costo-beneficio, porque no en todos los casos puede resultar lo mismo. Bien. Y la inversión es exactamente igual. Bien, vamos a un corte comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, también le pediría aquí su opinión en torno a esta parte de las semanas cotizadas, la antigüedad, la forma de conservar esas semanas. No sé, ¿usted qué piensa en torno a todo esto? Es muy interesante lo que nos platica la doctora respecto de
los elementos que hay que tomar en consideración, si eres de la antigua ley, si eres de la nueva ley. Porque al final del día ocurre con frecuencia que el instituto al momento, lo platicábamos un poco hace rato fuera de cámaras, el tema es de que a la gente le interesen estos temas ya cuando está cerca del supuesto y pues ha tenido de alguna forma un poco de descuido respecto de, bueno, toda esta información, ¿no? Que al final, bueno, es útil, pero bueno, es útil aplicarlo en tiempo, ¿no? El momento de reactivarlas, hasta qué momento se conservan, en fin. Entonces, es importante sobre todo porque ocurre, ya me estoy adelantando un poco a lo que la doctora nos viene aquí a comentar, pero ocurre que el instituto, pues, calcula mal, no te calcula las semanas que debe de cotizar, que más bien que tienes acumuladas, y bueno, hay gente que afortunadamente es muy ordenada respecto de sus recibos, en fin, que tiene forma de demostrar que efectivamente tiene mucho más semanas cuantificadas y que en un momento dado puede demostrarlo ante la Junta Federal. Sin embargo, bueno, es importante que este programa, además de la información que está teniendo tu auditorio respecto de los elementos que deben considerarse, en fin, bueno, lo tome en cuenta para poder actuar y pues prever alguna situación de ese tipo, alguna contingencia. Y que conserven ahí sus derechos, ¿no? Exacto. Que no los van a perder o la continuidad de sus derechos, ¿no? Exacto. Y justamente tomando lo que comentaba el abogado, es que hay veces que como no son consideradas tus semanas cotizadas al 100%, hay que recordar que existen dos, por así decir, dos vías. Existe la automatizada, que es un probabilístico del 82 en adelante u 87 en adelante, que si bien cierto, es cuando empezaron a cargar la información justamente al sistema de lo que corresponde a las semanas cotizadas, y en algunos casos, en la mayoría, no beneficia como tal al derechohabiente. ¿En qué casos? Cuando el trabajador cotizó de manera continua, caso Telmex, CFE, Transportes Eléctricos, que por lo tanto como que no hay variación, si no son empresas fijas porque manejan plan privado de pensión. Entonces, en este tipo de casos no están consideradas al 100% las semanas cotizadas y por lo tanto no es lo mismo la cuarta parte de 20 años a la cuarta parte de 40 años cotizados, ¿no? Entonces, esto luego llega a mermar porque, oye, yo sé que yo trabajé 30 años, pero el instituto me tiene con 20. Entonces, como no me encuentro en conservación de derechos porque bajo el supuesto del IMSS y la óptica es que yo solo tengo 20 años, pues no es lo mismo la cuarta parte de 30 años, vienen siendo 7 y cachito, más o menos 7.5 contra 5 años. Entonces, igual y yo tengo, justamente cuando cumplo los 60 años, se terminaría mi conservación de derechos y me podría pensionar sin mayor problema. Pero como el IMSS me tiene solo con 20 años, se me acaba mi conservación a los 58 años de edad. Entonces, es de vital importancia el tener tus semanas cotizadas completitas al día, porque si no están completas, obviamente esto va a repercutir en la conservación de derechos y gracias a ese pequeño gran detalle puede que no te pensiones. Y les voy a platicar justamente un caso de un televidente donde son dos. Uno, no se me pudo, en el momento en que fue y solicitó su pensión, resulta que pues el instituto manejó y aplicó el automatizado y no alcanzaba la conservación de derechos. Hace su solicitud, su reclamo, se hace la búsqueda manual y después de 2 añotes le entregan las semanas cotizadas y obviamente tenía justamente las que él refería, ¿no? Él tenía prácticamente 35 años cotizados. Pero cuando le entregan este documento, ahora sí se le había acabado la conservación de derechos. Entonces, es una injusticia porque en el momento que él fue y solicitó la pensión, estaba en conservación de derechos. Pero como no coincidían en ese momento las semanas cotizadas, pues obviamente no le dieron el beneficio. Pero ya que una vez que le habían entregado las semanas contaba con el beneficio, ahora sí ya estaba fuera de conservación de derechos. Entonces, es una burla, es un atropello, pero jurídicamente cuando acompañé a la persona al instituto, el abogado le comentó que, bueno, dice, en efecto, fue injusto porque en el momento se contaba con el supuesto. Sin embargo, hoy por hoy jurídicamente pues está fuera de conservación y no se lo puedo dar bajo su perspectiva, ¿no? Hay procedimientos que permiten que sí se
puedan resolver. Al final del día le pagaron la pensión y quedó todo, se hizo saber que en el momento consideraba con el beneficio y no se tuvo que demandar al instituto. Pero sí se llegan a dar este tipo de supuestos, por eso hay que estar de verdad de manera muy constante con tus semanas cotizadas y conocer estas dos vías, lo que es la automatizada, que es probabilística, como te puede arrojar más semanas, como te puede arrojar menos semanas. ¿A quiénes por lo regular llega a beneficiar este probabilístico? Aquellos que trabajaron 5 años aquí, 2 allá, una semana por aquí, que no han sido muy constantes. Por lo regular esta metodología que es considerada, llamada el automatizado, sí beneficia al derechohabiente. ¿Se podría certificar esas semanas que arrojen como tal? Certificarlas como tal, esa es la intención, que uno tenga como tal el comprobante. Sin embargo, como hemos comentado, el IMSS ya no quiere dar ese comprobante y te lo están dando el que aparece por internet. Bien. Entonces ya están aplicando lamentablemente esta dinámica varias subdelegaciones, que no es lo correcto. Lo correcto es que te entreguen como tal el documento físico firmado por el subdelegado. Sin embargo, te están entregando las que puedes bajar directamente por internet. Y existe la otra, que son las semanas manuales, que obviamente esta es una búsqueda que obviamente se hace en catálogos, en microficha, que es un trabajo, muchas veces exigimos y queremos que nos tengan las semanas cotizadas de la noche a la mañana, pero no es tan fácil porque soy testigo del trabajo y muchas veces hay un solo localizador en la subdelegación. Entonces, el trabajo que tienen que hacer no es tan sencillo. Tienen que buscar, son como radiografías, tipo radiografías, donde vienen justamente los periodos cotizados y entonces, tienen que buscar. Clavado a todo. Sí, fichita por fichita. Entonces, no es tan fácil y no es un procedimiento que se resuelva de la noche a la mañana. ¿Y ese manual tiene algún costo? No, como tal, no. Aquí hay un mito que hay que aclarar. Muchas veces vemos las pancartas enormes del IMSS que dice todos los trámites aquí son gratuitos. Pues ya se cobraron, no es que sean gratuitos, es que ya por medio de las aportaciones que hacemos como trabajadores, ya te pagué, entonces pues no me puedes cobrar 2 veces por lo mismo. Entonces no es de que sean gratis, se pagan y es en función de lo que el patrón paga y el trabajador. Se nos descuenta de nuestro salario base y se aporta como tal para todos los seguros que nos da el instituto. Entonces, como tal gratis no es, pero no tiene ningún costo. El problema es que, como les comento, hay un solo localizador y muchas veces pues son millones de personas quienes solicitan justamente hacer una búsqueda manual y esto se complica un poco. Entonces, más o menos un procedimiento manual puede tardarte, yo les recomendaría que vayan preparados en tiempo, porque puede llegarse a tardar desde 6 meses hasta 1 año. Entonces, háganlo con tiempo suficiente para que tengan el tiempo necesario para poder hacer sus trámites. Y ya una vez que tengan su constancia manual, la recomendación es que pidan el automatizado en la misma fecha calendario en la que te entregan la manual. Es decir, hoy me entregan el documento, estamos en junio, me entregan en junio, para junio de 2018 vuelvo a pedir mi constancia de semanas cotizadas. La automatizada, para nada más irle juntando estas 52 semanas que se vayan juntando con la manual. Y al momento en el que yo solicite mi pensión, pues tenga todo mi histórico al día. ¿Cómo lo solicito? ¿A través de un escrito? Bueno, depende mucho también de cada subdelegación, porque cada subdelegación se maneja como mejor le conviene. Hay subdelegaciones que sí te manejan el formato, donde tú vas a anexar toda la cantidad de documentos probatorios y puede ser desde las hojas rosas, credenciales de los patrones o del Seguro Social, también las hojas que te otorga el Infonavit, que es el fondo de ahorro, lo que es el periodo 72-92, que muchos pues no cuentan con esas hojas rosas y las pueden suplir de alguna manera con la información que como tal te puede otorgar el Infonavit sin costo alguno, que es el concepto de fondo de ahorro. Fondo de ahorro es el primer periodo del Infonavit que abarca del 72 al 92. Entonces puedes también llevar este documento y muchas veces te interrogan que para qué lo quieres, que por qué lo quieres, que no es necesario que lo hagas. Mi recomendación bajo todo el análisis, prácticamente acudo yo a distintas subdelegaciones a nivel nacional. Soy testigo, soy la Mystery Shopper, entonces justamente ando analizando y verificando el funcionamiento y la metodología que cada subdelegación maneja a efectos de poderles informar. Ejemplo, ¿no? Churubusco maneja esta dinámica, la 7 del Valle maneja esta otra dinámica, Morones Prieto maneja esto, o sea, para que la gente sepa cómo se maneja cada subdelegación. No hay uniformidad. Se supone que debería de haber, pero no lo hay. Soy testigo de que cada quien se maneja como mejor le conviene.
Entonces, lamentablemente es así. Y no en todas partes te aceptan los credenciales de trabajos o de otros, vaya, hasta tus recibos de nómina. Y hay otras subdelegaciones donde te las requieren. Entonces, mi recomendación es que lleves todo y que... todo tu expediente, todos tus archivos. Todo, toda la mayor cantidad de documentos y que no te esperes a cumplir los 60 años de edad. ¿Por qué? Cuando ya estás pensionado, te dicen que si no aparecen todas tus semanas cotizadas y de alguna manera aparecen menos, pues se te va a disminuir la pensión. Entonces, si lo hago antes, ¿por qué lo hago antes? Si lo hago después, ya te amedrentan a que te pueden llegar a disminuir la pensión. Entonces, hazlo con tiempo y no te esperes, porque ¿qué tal si tienes 30 años y por buena o mala suerte falleces a los 32? ¿Qué va a pasar con esas semanas cotizadas? Lamentable. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, pues estamos hablando de esto de conservación de derechos, continuidad de los derechos y cómo certificar pues tus semanas cotizadas. Exacto, cómo hacerlo de forma automatizada, de forma manual, tiene costo, no tiene costo, no hay uniformidad en cómo se pide, en qué te piden, en qué no te piden. Pero bueno, también aquí estamos ahorita en la pausa comercial platicando de un asunto que yo creo que sería muy importante platicarlo. No sé si nos pueda Sí, bueno, pues resulta que, al no tener, justamente no tener tus semanas cotizadas, en el momento en el que tú vas, más bien, ya que ya te encuentras pensionado y que no llegaran a aparecer tus semanas cotizadas al 100%, pues recibes este tipo de situación que si te llegaran a encontrar semanas de menos, pues puede llegar a disminuirse como tal la pensión y en virtud de ello la gente prefiere ya no reclamar las semanas cotizadas. Entonces, les comentaba que justamente el día de ayer acudí a la subdelegación de Politécnico y se manejan de manera totalmente distinta a Churubusco. Aquí te piden hacer un escrito libre, inclusive con pluma, justamente una búsqueda manual, mientras que en la subdelegación de Churubusco ya tienen como tal un formato establecido. Entonces, son más prácticos. Sí, cada quien se maneja de manera distinta y el procedimiento es totalmente distinto. Se me hace algo ilógico porque se supone, y no me va a dejar mentir el licenciado, que hay manuales de procedimiento, ¿no? Donde viene que le des F5 y te aparece X situación. Y no, acá manejan la hojita. Y dije, bueno, es mucho más práctico, pero acá te lo hacen en la de Churubusco, te lo hacen un poco más complicado. Y en Churubusco le piden la información al área de afiliación, cuando aquí ya con el documento que ya llevas de afiliación de la búsqueda manual, en automático se les preguntó si iban a este mismo documento que se les estaba entregando, si lo iban a corroborar con afiliación y dicen, no, pues ya aquí ya viene, lo está firmando el jefe, en automático nosotros hacemos el recálculo de la pensión y queda en automático. Y acá no, acá en Churubusco se tardan hasta 2 años en preguntarle afiliación y vigencia si el documento es o no es. Sí. Sí, haciendo un comentario adicional en suma a lo que comenta la doctora. Efectivamente, esta normatividad interna que periódicamente se está revisando a través de un programa interno del instituto que se llama el PADI, Programa de Actualización de Manuales de Procedimientos, en fin. Efectivamente marcan, si bien no una uniformidad respecto de la forma en que pide solicitudes, sí le da respuesta respecto de los tiempos. Bien. Los tiempos de resolución, los tiempos de atención al derechohabiente. Efectivamente, sí, eso completamente sale por completo de la norma. Entonces sí habría que estar pendientes, sí hay que estar informados como derechohabientes, sí hay que estar informados como auditorio que está próximo quizás, si no viene a ya a tramitar su pensión, bien prepararse, como dice bien la doctora, con tiempo suficiente para ir planeando lo que vas a realizar. ¿Marca algo la ley o los manuales en torno a cuál sería el plazo con el cual me deberían de, o sea, conforme a derecho, entregar esa parte o no existe alguna? Bueno, los manuales en específico sí marcan, si no bien un tiempo específico, sí marcan un seguimiento de pasos encaminados a obtener un documento final, que en este caso es
esta resolución o esta certificación. Sin embargo, bueno, pues se toman en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo hay casos en los que la búsqueda manual sí se complica, ¿no? Y bueno, se alarga un poco más, ¿no? Pero otro tipo de procedimientos como es la automática, en fin, bueno, están ya muy regulados y cualquier irregularidad como esto de la que estamos platicando. ¿Cuánto tiempo te lleva cuando lo solicitas? Bueno, la base de datos, pues con la que cuenta es en ese momento, ¿no? Sí, sería mucho más rápido, digamos. Sí. Mucho más. El problema es que justamente, ahí les da, muchas veces ya tienes tu manual, ¿no? Tú ya cuentas con el manual en el formato 1073, que es como el formato donde se tienen la búsqueda manual, queda guardado en tu expediente, ¿no? El problema es que tú vas, solicitas tu pensión y la persona que en ese momento le tocó tu caso, en automático se mete al automatizado. Entonces, baja la información del automatizado aunque tú ya tengas el manual. Entonces, igual y en manual tienes 2000 semanas, pero en automatizado tienes 1100. Entonces, tú ya estás con la esperanza de que, bueno, ya tengo el documento, me lo van a tomar, me lo van a considerar a efectos de obtener el monto total de mis semanas cotizadas. Y no, cuando vas viendo tu resolución, te das cuenta que te aplicaron el automatizado. ¿Por qué? Porque no se meten a tu expediente, no sacan la información, a pesar de que hay un acuerdo interno donde, donde justamente el Consejo Técnico le manda este comunicado, este acuerdo, perdón, al área de afiliación y vigencia, que tienen una cantidad exorbitante de demandas justamente por semanas cotizadas, y les manda a esta área de que, por favor, todas las personas que estén próximas a pensionarse, pues sí se les haga su búsqueda manual a efectos de evitarse todas estas demandas. Aún así, hacen caso omiso como tal de este acuerdo, y ya una vez que solicitan su pensión, es mucho más fácil hacer la inconformidad, porque ya cuentas con un documento probatorio donde viene que, bueno, sí cuentas con las 2000 semanas, pero de igual manera me ha pasado. Y me pasó recientemente un caso de uno de los chicos ICA. ICA es justamente una constructora y la mayoría de ellos trabajan a nivel nacional. Trabajan en Puebla, en Guadalajara, en Chihuahua, en todas partes. Y obviamente juntar todos sus periodos cotizados es un tanto complicado. Pero ya una vez que se logra pasar ese lamentable suceso, solicitan su inconformidad, acuden a elaborar su escrito ante el Consejo Técnico, y el Consejo Técnico es juez y parte. ¿Por qué? Porque le pide a la misma área que te entregó las semanas cotizadas, le dice, oye, Juanito Pérez vino y me dijo que tiene 2000 semanas en lugar de 1100, que son las que tú le estás dando. ¿Esto es verdad o es mentira? Y la persona que está ahí se vuelve a meter al automatizado y dice, no, pues sí tiene 1100, a pesar de que tienes tú 2000 semanas y tienes el documento. No, porque no checaron tu expediente. Entonces, ya me ha pasado que justamente el Consejo vuelve a ratificar la misma respuesta a pesar de que tú tengas el documento. Entonces, ahí muchas veces es, pues tienes ya una ventaja porque ya cuentas con el documento como tal de que tienes 2000 semanas. Es ir en el momento, le tocas la puerta al Consejo y le dices, oye, ¿qué crees? No checaste, porque me pasó justamente en Politécnico, y se hizo ver que ni siquiera la respuesta fue en un lapso de 15 días, cuando el Consejo Técnico se debe de tardar promedio unos 6 meses. Es rarísimo que te dé respuesta en 15 días, no, aquí sí que no hicieron su chamba, la verdad, aquí sí que ni siquiera se metieron a checar tu expediente, nada. Entonces, sí, en efecto, se fue con la persona indicada y no se había hecho ninguna búsqueda manual, simplemente ratificaron la misma información. Entonces, lo que permitió que se resolviera esto fue que se contaba con el documento y que en automático, en el momento, se fue, después de que se obtuvo la notificación por parte del Consejo Técnico, le llegó la respuesta, bueno, la notificación al domicilio del radio escucha, y al día siguiente se estaba ahí en el Consejo y se le llevó toda la documentación. Entonces, se hizo la investigación y en efecto nunca hicieron ninguna búsqueda. Solamente ratificaron, se metieron al sistema y dijeron, no, sí tiene 1100. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque tienes que tener pies, andarte con pies de plomo, ser muy fuerte, porque pues las semanas son dinero. Al final del día es dinero, entonces una semana puede hacer el cambio a que brinques a un cuarto de cuantía o a la cuantía completa. Sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, digo, me nace a mí la duda de si yo solicito que de forma manual se me entregue el cálculo, digamos, de las semanas cotizadas. No sé si existe o no un plazo para que me lo tengan que entregar conforme a norma, manual o algo, pero si no, a lo mejor podríamos tramitar hasta un juicio de amparo, en el sentido de que no me estás cumpliendo con cierto tiempo normal para dármelo,
porque si se tardan 1 año, 2 años en dármelo, pues es muchísimo tiempo, ¿no? Fíjate que ahí hay una complicación porque las fichas COFEMER son justamente, tú te metes a la página del IMSS y viene como justamente como el complemento de la información de cuántos son o cuánto es el tiempo normativo. Y cuando tú le das clic, justamente ahí vienen periodos, la verdad, que me encantaría que se cumplieran, 15 días. En 15 días no te lo van a resolver, porque no hay el personal suficiente. Los localizadores no son magos y créanme que yo he sido testigo del trabajo que hacen ellos y es complicadísimo buscar en millones de cajas, buscar la información. Ahí en una de las subdelegaciones, que es la de Polanco, la que le llaman Polanco, bueno, es una bóveda gigante, entonces es muy complicado el trabajo en 15 días, solo que se tuvieran 1000 localizadores y ni aún así creo que se podría resolver en 15 días. Entonces, se me hace un tanto ilógico que venga ahí justamente la ficha técnica de que la respuesta debe ser en 15 días hábiles. A lo mejor después de los 15 días, como no se ajustan a la norma, tramitar el juicio de amparo. Podría ser. El problema es que sí se extienden mucho y justamente lo que es Churubusco se llegó a tardar hasta 2 años en dar solución, mientras que lo que es Politécnico en 2 meses. El mismo procedimiento. Bueno, pero es que nada más replicó el automatizado como tal, ¿no? Sí, entonces... Es lamentable y bueno, se tiene que mejorar esta parte, ¿no? Porque Exacto. aparte es dinero a los trabajadores y que ellos ya lo dieron como tal, o sea, es algo que les quitaron para esta parte de las pensiones, ¿no? Exacto, pero ¿sabes también que hay muchas personas que dicen, bueno, tú IMSS deberías de contar justamente con esta información, deberías de tener justamente todas mis semanas cotizadas, pero es aquí una participación mutua, ¿no? Yo IMSS, yo digo que tienes 20 años. Ahora que si tú dices que tienes 30, pues demuéstrame, porque veo tantos casos de millones de ciudadanos que para mí tú tienes 20 años, entonces siento que es una cuestión de coparticipación, donde ambas partes tienen que estar y no como ciudadanos dejarle todo el trabajo tampoco al instituto, porque en efecto ellos van a tener la información que ellos consideren y obviamente tú tienes desde tu perspectiva, tú dices, no, el IMSS sí me debe de tener con 30 años, entonces es lo que tú dices más lo que el IMSS dice. Hay que homologar esa información para ver si estamos ambas partes coincidiendo, porque es ahí donde... toda su documentación, ¿no? Exacto. Exactamente. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso. Bueno, es muy interesante la parte de conservar estos derechos, las semanas, toda esta parte de si es automatizado, si es la parte manual, pero no sé aquí, en base a los manuales, en base a la práctica que usted tiene, que estuvo ahí trabajando, digamos, en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Casi 10 años, sí. Realmente, ¿por qué no se ponen a la vanguardia con esta parte? Si saben que es dinero de los trabajadores y que pueden tener toda la tecnología de punta para tenerlo rápidamente. Existe el compromiso desde hace muchos años de las áreas del instituto en mejorar la forma en que procesan la información. Sin embargo, bueno, hasta el día de hoy, en la práctica hemos visto que esto no se ha dado. Existe nada más, insisto, el compromiso. Sin embargo, hay ante la situación de la falta de respuesta oportuna, la falta de una respuesta precisa de las autoridades del instituto, bueno, pues inclusive, ya lo estábamos comentando también, es el mismo instituto a través del Consejo Técnico el que ha dado de alguna forma las facilidades para evitar que los derechohabientes, en este caso incluso hasta los pensionados, bueno, pues a través de la vía jurisdiccional, pues reclamen, ¿no? Claro. Así es. Ahí, a nivel internacional, en otros países que manejen también todo esto, ¿tenemos alguna comparativa de cómo lo hacen ellos para no tener este tipo de problemas? Al contrario, nosotros fuimos ejemplo para otros países. Entonces, esa es mi mayor interrogativa porque se ha deformado mucho
la estructura y la exposición de motivos base que tuvo el generar la seguridad social en México, donde realmente sí se prevea el hecho de tener beneficios como tal para el ciudadano, y poco a poco se han ido desvirtuando. Yo cuento con algunos de los manuales justamente de afiliación, de prestaciones económicas, y me imagino que este mismo manual debe de ser para todas las subdelegaciones, no creo que haya variante. Sin embargo, pues cada quien lo aplica como mejor le conviene, que es ahí donde soy testigo, y que hay muchas veces cuando salen algunos directivos o personal del instituto a decir que no, que todo está homologado, yo sí tengo un respaldo de poder demostrarles que ojalá y fuera como ellos lo refieren, y me encantaría estar en la misma postura, pero yo soy testigo real. A mí me gustaría que realmente el director del instituto que ahorita se encuentra, porque me los cambian a cada rato y dudo mucho que se conozcan todos los rincones que maneja la seguridad social. Hoy se encuentra Miquel Arriola, mañana quién sabe quién esté, pero durante este sexenio hemos tenido prácticamente a 2 directores del IMSS. Entonces, si yo, que llevo 15 años en la seguridad social, sé que todavía me falta mucho terreno por investigar y averiguar, pues ellos con 2 años dudo mucho que conozcan pues las fórmulas, los procedimientos, y me gustaría mucho que mandaran mystery shoppers a checar que realmente el personal esté haciendo el trabajo que debe de hacer, para que se percaten de que cada quien se maneja como mejor le conviene, y que eso está fuera se supone que es un instituto, y que debería de haber esta homologación. Hay subdelegaciones que te requieren prácticamente hasta la vacuna del perro, y hay otras que no, que se ajustan a lo que realmente viene en el manual. Entonces, ¿y no hay una contraloría que supervise todo este tipo de cosas? Mira, se supone que está el buzón, ¿no?, donde puedes dejar tu queja. También he sido testigo fiel de ello. Se anota, se manda la información, pero solo donde sí se dio el supuesto, y eso fue porque se demostró que la persona de afiliación y vigencia, que era la licenciada Lourdes Hernández de Churubusco y La Viga, se demostró que por parte de ella estaba de alguna manera bloqueando los procedimientos de reclamación de semanas cotizadas, y en el caso de ella se unieron las personas, fueron 5 personas que estuvieron prácticamente de plantón, mandando queja, pero todos los días. Solamente así fue que se procedió para, no en contra, no es precisamente el término en contra de ella, sino por su mal procedimiento. De acuerdo a su perspectiva, ella ya decía que no debía de entregar ese documento de semanas cotizadas, según ella. Es un criterio personal. Pero era un criterio personal no basado en la ley. Entonces, gracias a que se estuvo de verdad de plantón, las personas estuvieron mande queja todos los días durante prácticamente 3 meses, y luego iban esporádicamente y lo volvían a hacer, fue que se logró. Al final del día la quitaron de la subdelegación, ya no se encuentra ella, pero luego mis radioescuchas televidentes se sintieron mal y dijeron, ay, no queríamos que llegara a esto, pero pues lamentablemente su punto de vista lo externó a una realidad, y yo creo que hay que limitarnos a nuestros puntos de vista y siempre tenerlos respaldados en un fundamento legal, ¿no? No nos podemos basar en suposiciones personales. Más que dañas a mucha gente. Exacto. Total, ¿no? O sea, ahí, también a mí me nace un poquito la duda de, es cambiando un poquito el tema, si yo tengo más semanas cotizadas o reconocidas que las necesarias para pensionarme, ¿las puedo reclamar algo? Sí, claro, porque mientras más semanas tengas, obviamente también el monto de tu pensión va a ser más alto. No hay un tope de semanas. O sea, puedes tener 2,000, 3,000, 4,000, puedes tener cantidad de semanas cotizadas. El mínimo son 500, pero ya en adelante, todas las que tú logres acumular, pues obviamente va a ser mucho más benéfico para ti. Y si a eso le sumas que tu salario promedio de los últimos 5 años sea alto, pues imagínate, si yo logro tener 2,500 semanas, quiere decir que coticé aproximadamente 50 años. Y si hay casos que hay personas que tienen 2,500 semanas, se trabajaron 50 años, empezaron casi desde los 12, 13 años a cotizar, y anteriormente hay que recordar que pues se permitía como que de alguna manera maquillar la edad y entraban muy chavitos. Entonces esto le permitió en algunos casos que acumularon esta cantidad de semanas. Entonces imagínate, 2,500 semanas, cuando la base son 500, te sobran 40 años. Los primeros 10 años son base, que no son para efectos de pago. Sí aumenta la cantidad. Claro, la persona se fue superada, se tuvo que ir con el tope, fueron 54,000 pesos, 55,000 pesos de pensión.
Ok, entonces influye, no nomás los últimos 5 años, influye también todo las lo que tengas. semanas. Influyen estos 5 años a efectos de un salario promedio. Es donde saco tu calificación del salario promedio. Pero esta calificación que me arroje te la voy a poner a todos los años que tú has cotizado. Entonces, si tú me tienes 2.500 semanas, las primeras 500 semanas no son la base. Me sobran 2.000. Quiere decir que tengo 40 incrementos. Y si mi salario fue de 1.600, multiplícate 1.600 por 40. Entonces, estás con el tope. Contestando tu pregunta, no solamente puedes reclamarlo antes de, sino también ya pensionado, puedes reclamar el que se te reconozcan exactamente las semanas que en su momento. Y eso aumentaría la pensión. Desde luego que sí. ¿Y es un trámite complicado para poderlo hacer? Pues en este caso se pueden agotar los recursos, ¿no? Sí. Y bueno, pero todavía tienes la instancia de reclamarlo a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Bien. O no hay una cuestión administrativa. Sí, claro. Sí está la vía administrativa, que en su momento hablaremos de ella, y que empodera mucho como tal el derecho habiente. Y por esta vía se puede uno seguir. El instituto te otorga, de acuerdo al artículo 294, te otorga 294, 295, 292, te otorga 15 días posteriores hábiles a partir de que yo recibo mi resolución. Pues la tengo que checar y ver si hay algo de lo cual no esté muy de acuerdo, y tengo 15 días para impugnar. Sin embargo, esta es una postura nada más. Hay muchos otros supuestos donde no fenece el tiempo. De acuerdo a esta primer base, solo te dan 15 días hábiles, que me gustaría mucho en el siguiente programa poder hablar justamente de esto, que no nada más se queda ahí en esos 15 días, y no precisamente por la vía judicial, sino también por la vía, de hecho esta línea aplica para la vía administrativa. Que luego es más rápida que la mucho vía. Más rápida, mucho más benéfica, y que pues totalmente empodera al ciudadano. No requiere, sí requiere obviamente del expertise porque hay que elaborar una serie de documentos que deben de ir debidamente fundamentados, pero no precisamente te acercas ante el procedimiento judicial, sino por la misma vía administrativa se puede resolver, y puedes tener más de 10, 15, 20 años de estar pensionado y sin mayor problema, sin que merme a ello el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Entonces, sí se puede. Yo quisiera hacer una pequeña acotación, que sí puedes reclamar cuando estás pensionado, pero me quiero regresar a lo que yo comentaba en un principio. Lamentablemente, eres sujeto a cierto tipo de amedrentamiento, y no de todo el personal del IMSS, porque hay personas excelentes, pero sí hay algunos foquitos rojos por ahí que la hacen de malos y te dicen que si reclamas, pues si ya hoy tienes 5,000 pesos, pues puede que ni estos 5,000 tengas. Entonces, de alguna manera le insertan cierto miedo al derecho habiente y prefiere ya no reclamar, a pesar de que le asiste la razón, ¿no? Y que tiene los documentos probatorios. Entonces, por eso mi recomendación de que lo hagan con tiempo y que no se esperen precisamente estar pensionados para poderlo hacer, porque pues la verdad a muchos sí les gana el miedo, y son tan insistentes en hacerte saber que, bueno, pues ya tienes 10,000, yo que tú me quedaba con esto, ya no le busco, porque si no, imagínate, de 10,000 que te quedes con la mitad. Que pierdes todo. Y que pierdas, entonces te la manejan como la catafixia y la gente se asusta. Entonces dicen, bueno, pues ya tengo los 10,000, ya mejor prefiero quedarme con esto. Cuando igual te puedes ir con 15,000, 30,000, porque sí ha pasado casos que la diferencia de pensión ha sido hasta de 14,000, 15,000 pesos. De todos modos, si por algo ya usted está pensionado como tal, yo le sugiero que acuda con la Rockstar de la Seguridad Social y verá que le va a solucionar ampliamente su problema. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso en que sería el último bloque de este magnífico programa acerca de la conservación de los derechos en materia de seguridad social. Y bueno, pues ya vimos la parte de cómo se puede adquirir la constancia de las semanas cotizadas, puede ser la parte automatizada, la parte manual,
creo que en alguna ocasión también tocamos que, bueno, también se podría pedir por el portal de transparencia y acceso a la información pública. No sé si ahí te van a dar el mismo automatizado, nada más que en copias certificadas. Ahí sí, ahí es una excelente opción, nada más que de igual manera también se tarda, lo pueden pedir justamente por medio del INAI y tienen que elaborar su solicitud, poner que son datos personales y solicitar que se los entreguen de manera el documento certificado. Y ahí sí les entregan un desglose muy interesante que totalmente te sirve para tener justamente el respaldo de estos periodos. Me ha tocado también ver que el instituto dice que no encuentra la información, pero cuando la solicitas justamente por medio del INAI, ahora INAI, sí aparece la información, entonces a ti te dicen que no, pero a ellos no les dicen que no, entonces sí puede ser una muy buena opción solicitarlo, hay que ser pacientes porque también no es muy rápido y te puede servir ese documento para tener como un documento probatorio. En copia certificada. En copia certificada y claro, sirve ahora. Digo, yo creo que ahora va a tener más trabajo el INAI porque al ya no dar este formato de constancia de semanas cotizadas las subdelegaciones del IMSS, pues la gente lo va a solicitar por medio de esta otra vía. De esta otra vía, que puede ser también muy efectiva por la cuestión de tiempo, sobre todo. Puede ser muy efectiva, pero también tiene sus particularidades, porque bueno, la mayoría, algunas de las resoluciones, llama la atención que algunas resoluciones del instituto, del área de transparencia del instituto en ese sentido, pues efectivamente, como dice la doctora, niegan la información, no la tenemos, en fin, complican un poco esta situación. Sin embargo, bueno, pues ahí también el derecho a bien tiene que estar pendiente para impugnar en su caso, solicitar que se entregue la información que se está pidiendo, porque es obligación de la autoridad conservarla, y pues bueno, estar pendiente de la resolución, ¿no? Para que efectivamente te cuadre con la información que tú pudieras llegar a tener. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, me voy a la parte automatizada y me salen más semanas de las también que, llega a darse el de supuesto. las que yo tenía contemplado, calculado y demás. ¿Podría pedir de alguna forma que alguien me certificara eso? Porque pues es oro molido para mí, ¿no? O sea, no sé si alguien, o sea, si puedo pedirle a la misma delegación de, oye, te lo pedí automatizado, pero lo quiero en copia certificada. Fíjense que es algo muy benéfico para el instituto el hecho de que te entregue este documento, pero tiene una pequeña anotación muy interesante porque dice que es un documento informativo no válido para trámites legales. Entonces, de alguna manera, se cubren las espaldas al entregarte este documento con esta pequeña anotación. Digamos que vendría siendo como el BP para nosotros, ellos estar haciendo esta pequeña anotación. Entonces, se protegen ya desde ahorita para lo que llegara a resultar. Entonces, posiblemente una recomendación podría ser, y una recomendación muy casera, podría ser llevar el documento ante un notario, para que pudiera ser certificado y resguardar estas semanas. Sin embargo, hay... porque si con eso ya inicias tus trámites, pues ya te ahorraste muchas semanas. ¿A quiénes sí les pasa esto? Porque sí pasa este supuesto. Aquellos, como les comentaba, que trabajaron 5 años, 3 por aquí, 2 por acá, que no han sido no ha sido muy estable su situación laboral, y dejé 10 años de trabajar, pero luego volví. Entonces, en este tipo de supuestos es donde les beneficia el automatizado, porque por lo regular, si no es que siempre, les arrojan semanas de más. A quienes no les beneficia es a quienes han trabajado de manera continua. Bien. Ahí es a donde les perjudica porque hoy por hoy todavía hay personas que cotizaron en la década de los 60s y 70s. Entonces, lo que es 60s, 70s no está como tal involucrado dentro del concepto automatizado y por ende pues perjudica todavía estos perfiles que todavía se dice que no hay muchos, pero sí hay muchos. Apenas para dentro de 5 años van a empezarse a dar los primeros supuestos de pensión por nueva ley, entonces todavía faltan muchos que pertenecen a la ley 73. Ahora, si yo por ejemplo sé que tengo tantas semanas cotizadas, pero a lo mejor, bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social no me lo reconoce y yo ya no tengo documentos con qué acreditar que sí las laboré, ¿hay algún mecanismo que pueda yo volver a retomar todo para poderlo demostrar o algo? Bueno, se supone que es ahí donde entra el Infonavit.
lo que les comentaba, que ellos manejan justamente el periodo 72-92, ahí te podría servir acudir al Infonavit y en todo caso, sí, también acudir al INAI para que te pudiera de alguna manera facilitar esta información. Sí me han pasado casos donde no cuentan con nada, con ningún documento, y lo único que tenían era la credencial, la primera credencial del instituto. Entonces, sí se puede, te vas a tardar mucho más, pero sí se puede al final del día resolver la situación. Sí, vas armando el rompecabezas, ¿no? Trabajé en tal empresa, quizás vayas encontrando tus recibos de nómina. Ni siquiera declaró o no pagó tus cuotas. También se puede llegar a dar el supuesto, o que solamente pagaban servicio médico. También puede ser. También, entonces, pero aún, a pesar de que no cuentes con información, al final del día sí hay que demostrarle al instituto, pero hay maneras, herramientas, el INAI, varias herramientas que se pueden ocupar para que puedas encontrar la información. Bien, pues un último comentario que desee. Pues que tengan la edad que tengan, si ya están cotizando, estén al día con sus semanas cotizadas. Bien, ¿dónde la podemos encontrar? Pues estoy todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en la 1470 en Fórmula Femenina, en Ecosociales, justamente hablando de la seguridad social, de 9 a 10 de la noche, 1470. La doctora Yamile Moncada. Un último comentario, maestro Mauricio Murillo. Pues retomando nada más, que no nos gane la indiferencia respecto de este tema. Siempre es importante en cualquier momento echar un ojo a lo que ya se trabajó. Al final del día son recursos que uno va haciendo y que van integrando el patrimonio, y que ante la situación de que no es perfecta este proceso, esta automatización de los datos que maneja el instituto, y que sobre todo ya se ha demostrado que incurre en muchas ocasiones en fallas. Al final del día, sobre todo las búsquedas manuales, somos humanos, cometemos errores. Ocurre mucho que no se toman en cuenta todas las semanas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hasta una semana, bien todos sus papeles, todos los documentos es la recomendación principal. Y bueno, ante la falta de documentos hay elementos que pueden considerarse para determinar cuántas semanas se elaboraron, en fin. Y pues bueno, la recomendación que hizo la doctora pues también es muy valiosa, ¿no? Sobre todo cuando efectivamente carecemos, puede ocurrir, ¿no? Que no tengamos registros de ello. No está todo perdido, es posible recabar esa información. Bien, pues lamentablemente se ha agotado el tiempo de este programa, no el tema, porque el tema puede dar para mucho más, y bueno, estaremos viendo en próximos programas más temas acerca de la seguridad social, porque es un tema que engloba muchos temas, y que bueno, todo eso necesitan saberlo ustedes, porque todos estamos sujetos a esta parte de la seguridad social. Si usted tiene alguna duda, algún comentario que desea realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y podemos platicar o resolver la duda, o incluso podemos canalizarlos con los panelistas que hoy nos acompañan, para que ellos mismos también bueno, pues puedan darle respuesta a estas interrogantes. Les recuerdo acerca de nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos. Ahí pueden, en esa plataforma pueden encontrar todos los videos de todos los programas que se han transmitido de Justicia para Todos, donde se han abordado temas de derechos, de obligaciones, polémicos. Son muy interesantes y que siempre le van a dejar algo a usted en todo su ámbito legal. También nos encuentran en Twitter, en Facebook, bajo el nombre Justicia para Todos TV. Déjenos sus mensajes en todas las redes sociales, porque todo eso nos ayuda a mejorar este programa, a nutrir este programa, y bueno, podemos también ver qué temas son los que les interesa que toquemos en el mismo, o incluso qué panelista les gustaría conocer, les gustaría saber su opinión. De verdad, es muy importante porque, insisto, todo esto sirve para desarrollar este gran programa. No me resta más que agradecerles a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Como siempre, un honor tenerlos aquí en el programa, a la producción por hacer posible el mismo, y agradecerles a ustedes, televidentes, a ustedes que nos han sintonizado en este programa de Justicia para Todos. Espero que nos puedan sintonizar la próxima semana en un programa más de Justicia para Todos, valga la redundancia, pero es para que se quede bien grabado y que ustedes puedan de verdad verlo, porque les deja mucho, mucho en su vida diaria para saber sus derechos y sus obligaciones. Recordándoles nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros
No.